Bien, pues vamos a considerar los conceptos relacionados con la integral de área o integral doble. Bien, el primer concepto importante a considerar es el de diferencial de área o elemento de área. Este se tiene lugar cuando tenemos variaciones sucesivas de las variables coordenadas. Si tenemos, por ejemplo, coordenadas rectangulares, las variables son x y y. Si sucesivamente x tiene un incremento infinitesimal diferencial de x y y un incremento infinitesimal diferencial de y a partir de un punto P, entonces ahora nos encontraremos en el punto Q y el elemento de área será por lo tanto el área del rectángulo generado por esas variaciones, es decir, el área del rectángulo cuyos lados son de x y de y. Por lo tanto, la diferencial de área en este caso es el producto diferencial de x por diferencial de y. Antes de considerar cómo sumar esos elementos de área, es decir, cómo integrarlos, vamos a recordar cómo se obtiene la longitud del segmento horizontal y un segmento vertical. Un segmento horizontal será la suma de una infinidad de segmentos diferencial de x o de segmentos infinitesimales de longitud de x. X, por ejemplo, por lo tanto, es claro que x es lo que se está moviendo, es lo que está variando, mientras que y permanece constante. Lo cual denotaremos, como está ahí, la integral sobre el intervalo o sobre el segmento AB de elementos de x. Como la primitiva de dx es x y al evaluar la de AB, pues esto nos da b menos a, lo cual pues ya sabíamos, es la longitud del segmento b menos a. Este resultado aparentemente sin sentido, pues va a adquirir sentido más adelante. Análogamente, la longitud de un segmento vertical pues será, en ese caso, como y es la variable que está variando, mientras que x permanece constante, entonces la longitud del segmento será la suma, es decir, la integral de segmentos infinitamente pequeños de longitud de y, desde que y vale c hasta que y vale k. Es decir, esto va a ser k menos c. Bueno, ahora estamos listos para obtener el área de una tira infinitamente delgada. Si tenemos una tira vertical de longitud k menos c, es decir, la integral de c a k de diferencial de y ancho diferencial de x, pues entonces tendremos que su área será k menos c por diferencial de x, es decir, la integral de la diferencial de y desde c hasta k por la diferencial de x. Hay que hacer notar que el cálculo en la integral entre corchetes se obtiene considerando x constante. De la misma manera, la tira horizontal, pues su área va a ser, como está allí, la integral desde a hasta b de la diferencial de x por la diferencial de y. Bueno, si la región está entre dos paralelas al eje y, es decir, x igual a a y x igual a b, y entre dos curvas donde y es una función de x, en este caso desde f de x hasta g de x, entonces el elemento será la tira vertical, cuya altura es pq y su ancho es diferencial de x. Por lo tanto, la diferencial de área, como hemos visto anteriormente, pues sería la integral desde f de x hasta g de x de diferencial de y por diferencial de x. Y por lo tanto, pues la suma de todas estas diferenciales, que es el área de la región, pues es la integral desde a hasta b de la integral desde f de x hasta g de x de la diferencial de y luego por la diferencial de x. La integral entre paréntesis redondos, pues se calcula considerando que y es la única variable y x es constante. Análogamente, si ahora estamos con una región entre paralelas al eje x, es decir, entre y igual a c y y igual a d, y las otras dos límites son dos curvas con x en función de y, en este caso x igual a phi de y, x igual a psi de y por la derecha, entonces la diferencial de área será una tira horizontal, por lo tanto será
la integral desde phi de y hasta psi de y de diferencial de x y todo esto multiplicado por la altura que es la diferencial de y. Y entonces el área de la región nos quedará como está ahí. Podemos ahora entonces definir la integral de un campo escalar en el plano sobre una región R del plano, que se denotaría de esa forma, como pues la integral, la suma de todos los pedacitos que resultan de multiplicar el valor del campo escalar por el rectangulito correspondiente. Si la región está dada con x entre dos constantes y y entre dos constantes, es decir, si tenemos una región rectangular, pues la integral del campo se podrá calcular por cualquiera de los dos órdenes posibles, mientras que si por ejemplo R está definida, es una región entre paralelas al eje Y, es decir, x entre dos constantes y y entre dos funciones que dependen de x, entonces tendremos que calcular necesariamente en el orden que está indicado en la integral de abajo. Entonces consideremos el concepto en general, que es la integral de un campo escalar phi sobre una región R, que se denota como está allí, y dos casos particulares importantes. El primero es que si el campo escalar es la unidad, pues entonces nos quedaría la integral de la diferencial de área, es decir, la suma de todos los elementos infinitesimales diferenciales de área. Y eso, por supuesto, pues que es el área de la región. Mientras que el valor promedio de un campo escalar, pues es similarmente a como se definió para funciones en una variable, es la integral del campo dividida por el tamaño del objeto, en este caso el área de la región. Si ahora tenemos un sistema de coordenadas polares, entonces las curvas coordenadas r igual a constante y θ igual a constante serán respectivamente circunferencias con centro en el polo y rayos que parten del polo. Eso nos genera una red polar y un elemento característico, es decir, el área de una región característica pues sería la comprendida entre dos círculos concéntricos en el origen y dos rayos, tal y como se muestra en la figura, formándose la figura ABDC. Esto es un pedacito de segmento circular, sin embargo, conforme consideramos incrementos cada vez más pequeños, las curvas se vuelven rectas y en ese caso se vuelven rectas perpendiculares a los rayos. Los pedacitos de circunferencia se vuelven rectas perpendiculares a los rayos. Por lo tanto, en el caso de que tengamos incrementos infinitamente pequeños de las variables coordenadas r y θ, tendremos el incremento cuando se mueve de A a B, la longitud sería el incremento diferencial de R, mientras que cuando nos movemos de A a C, tendríamos un arco de circunferencia que simultáneamente sería rectilíneo y su valor sería el radio por el ángulo, es decir, R por diferencial de θ. Por lo tanto, la diferencial de área para el caso de las coordenadas polares es el producto R por dr por dθ.